Los padres de mi esposa dijeron que me casé con ella por dinero, hasta que el acuerdo prenupcial demostró que yo valía $12 millones más. Los padres de mi esposa dijeron que me casé con ella por dinero hasta que el acuerdo prenupcial demostró que yo valía $12 millones más. Yo estaba parado en el vestíbulo con piso de mármol de la propiedad de mis suegros en Greenwich, Connecticut, usando un traje que costó más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente cuando mi suegro me miró directamente a los ojos y dijo, «Sabemos lo que eres». Su voz era fría, precisa, el tipo de tono que proviene de décadas de salas de juntas corporativas y disputas en clubes de campo. Te casaste con nuestra hija por su fondo fiduciario, y no vamos a permitir que destruyas su vida. 53 personas estaban observando que esto sucediera. Toda la familia extendida de mi esposa reunida para la celebración del 80 cumpleaños de su abuela se había quedado en silencio a mitad del cóctel. Las copas de cristal dejaron de tintinear. Las conversaciones murieron. Todos se giraron para observar a William Sterling III acusarme públicamente de ser un cazafortunas en lo que se suponía que era una celebración familiar. Llevaba casado con su hija, Claire, exactamente 11 meses y 16 días. Nos habíamos conocido 2 años atrás en una gala de caridad en Manhattan. El tipo de evento donde los boletos comenzaban en $5.000 y la lista de vinos parecía un estado financiero. Yo había estado allí representando a mi firma de inversión. Ella había estado allí porque su familia había donado el lugar. Terminamos en la misma mesa, hablamos durante 3 horas y me enamoré completamente de su risa, su inteligencia, la forma en que desafiaba cada suposición que yo hacía sobre la riqueza heredada y el privilegio. Ella tenía 29 años, trabajaba como oncóloga pediátrica en Columbia Presbyterian, ganando una fracción de lo que generaba su fondo fiduciario anualmente, pero lo hacía de todos modos porque realmente se preocupaba por ayudar a la gente. Yo tenía 34 años, era socio principal en Whitman Capital Management, y había construido mi carrera encontrando empresas subvaloradas y convirtiéndolas en historias de éxito. Nuestra relación había sido privada al principio, deliberada, cuidadosa. Claire ya había sido quemada antes por hombres que querían acceso al dinero de su familia, y yo quería demostrar que no era uno de ellos. Salimos durante 8 meses antes de que yo siquiera conociera a sus padres. Cuando finalmente lo hice, en una cena tensa en su ático del Upper East Side, William pasó toda la noche interrogándome sobre mi historial, mi educación, mi carrera, mi familia. ¿Dónde crecí? Escuelas públicas en Chicago. ¿Qué hacía mi padre? Era profesor de escuela secundaria. Mi madre una enfermera. ¿Tenía yo un fondo fiduciario? No. ¿Poseía propiedades? Sí. Un condominio en Tribeca valorado en unos 800.000. ¿Cuál era mi ingreso anual? Dije alrededor de 450.000, lo cual era técnicamente cierto si no contabas bonificaciones, ganancias de capital o los dividendos de mi cartera de inversiones. William me miró como si yo fuera algo que se había raspado del zapato. La madre de Claire, Eleanor, fue más sutil, pero no menos hostil. Me hizo preguntas incisivas sobre mis intenciones, mi cronograma para el matrimonio, si entendía las complejidades de gestionar una riqueza significativa. Respondí honestamente, dije que amaba a Claire, que no estaba pensando en su dinero, que tenía mi propia carrera y mis propios recursos. Eleanor sonrió sutilmente y dijo, por supuesto que sí, querido. El subtexto era claro. Estaba mintiendo. Yo era un trepador social. Yo era exactamente el tipo de hombre sobre el que le habían advertido a Claire toda su vida. Después de esa cena, Claire lloró en mi coche. Nunca te aceptarán, dijo. Piensan que cualquiera que no sea de su mundo es una amenaza. La abracé y prometí que no importaba lo que pensaran sus padres. Construiríamos nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestro propio mundo. 6 meses después, le propuse matrimonio con un anillo que diseñé yo mismo, una simple banda de platino con un diamante de 2 quilates que elegí por su claridad y talla, no por su tamaño. Claire dijo que sí antes de que yo terminara de preguntar. La boda había sido una pesadilla de política familiar. William y Eleanor querían un gran evento social, 300 invitados en el plaza, cobertura completa en Town y Country. Claire y yo queríamos algo pequeño y significativo. Habíamos llegado a un acuerdo para una ceremonia en la Catedral de San Patricio, seguida de una recepción en el Metropolitan Club.
150 invitados, elegante, pero no ostentoso. William insistió en pagar por todo, a lo que me negué inicialmente hasta que Claire me explicó que negarse sería visto como un insulto, un rechazo de las tradiciones de su familia. Así que, les dejé pagar por la boda mientras cubría discretamente la luna de miel, un viaje de 3 semanas a Nueva Zelanda que me costó $60.000. Hicimos senderismo, exploramos, hicimos el amor en hoteles boutique con vistas a montañas y océanos, y durante 3 semanas perfectas, nos olvidamos de la hostilidad de su familia y de mi creciente resentimiento por sus suposiciones sobre quién era yo. Pero las suposiciones nunca cesaron. En los 11 meses desde nuestra boda, William y Eleanor habían dejado su opinión sobre mí abundantemente clara a través de 1000 pequeños cortes. Me presentaban a sus amigos como el esposo de Claire sin mencionar mi nombre o mi carrera. Nos invitaban a eventos familiares y luego me sentaban en la mesa más alejada de la familia, junto a primos lejanos y acompañantes. Le daban a Claire regalos caros y a mí no me daban nada, ni siquiera una tarjeta en mi cumpleaños. Eleanor llamaba a Claire semanalmente para preguntar si estaba segura de que todo estaba bien y si había pensado en un acuerdo postnupcial. William me llamó 2 veces para sugerir que quizás sería más feliz en una firma diferente, en algún lugar que no creara potenciales conflictos de interés con las inversiones de la familia Sterling. El mensaje siempre era el mismo. Yo no pertenecía. Yo no era lo suficientemente bueno. Yo era un problema temporal que estaban esperando resolver. Claire me había defendido cada vez. Había peleado con sus padres por el trato que me daban. Había amenazado con cortar la relación si no me mostraban el respeto básico. Pero nada había cambiado. Y ahora, parado en su vestíbulo en una tarde de sábado en octubre frente a toda su familia extendida, William finalmente estaba diciendo en voz alta lo que había estado insinuando durante 2 años, que yo era un cazafortunas, que me había casado con su hija por dinero, que era un fraude. Mis manos temblaban. Dejé la copa de champán que sostenía antes de que se me cayera. Claire estaba a mi lado, su rostro blanco por la conmoción y la furia. Papá, dijo, su voz temblando. ¿De qué estás hablando? William no la miró. Mantuvo sus ojos en mí. Contraté a un investigador privado hace 3 meses. Hice una verificación de antecedentes completa, un análisis financiero, todo el paquete. Tu esposo no es quien dice ser, Claire. Su firma está en problemas. Su ingreso es una fracción de lo que nos dijo. Y te ha estado presionando para que accedas a tu fondo fiduciario. La acusación era tan absurda, tan completamente falsa que de hecho me reí. El sonido salió áspero e incrédulo. Eso no es cierto, dije. Nada de eso es cierto. William sacó su teléfono y lo levantó. Tengo documentación, extractos bancarios que muestran que tu firma perdió 3 clientes el último trimestre. Declaraciones de impuestos que muestran que tu ingreso es inferior a 200.000. Mensajes de texto donde le preguntaste a Claire sobre las distribuciones de su fondo fiduciario. Claire me agarró el brazo. Ethan, ¿de qué está hablando? La miré, vi la confusión y el comienzo de la duda en sus ojos y sentí que algo se rompía dentro de mí. Ella realmente estaba considerando si su padre podría tener razón, si yo le había mentido, si toda nuestra relación se basaba en el engaño. Tomé aliento, me obligué a mantener la calma. Tu padre está mintiendo o su investigador es incompetente. Mi firma no perdió clientes. Reestructuramos nuestra cartera. Mi ingreso en papel es bajo porque aplazo la compensación en ganancias de capital y te pregunté sobre tu fondo fiduciario una vez hace 6 meses porque mencionaste que querías donar al hospital infantil y estaba tratando de ayudarte a calcular las implicaciones fiscales. La sonrisa de William fue triunfante. Aplazar la compensación. Esa es una forma creativa de describir la inestabilidad financiera. Claire, tu esposo es un mentiroso y un estafador. Te pido, frente a toda nuestra familia, que te protejas. Solicita el divorcio antes de que pueda reclamar cualquier parte de tus activos. La sala estalló. La tía Patricia de Claire jadeó. Su tío Robert comenzó a gritarle a William sobre airear asuntos privados en público. Su prima Ashley estaba filmando con su teléfono. Eleanor estaba al lado de William. Su expresión una mezcla de satisfacción y preocupación.
Claramente apoyaba la emboscada, pero estaba incómoda con el lugar público. Claire estaba temblando, las lágrimas corrían por su rostro. «Detente», dijo, con la voz quebrada. «Simplemente detente. Que todos se detengan». Pero nadie se detuvo. La fiesta se había disuelto en el caos. Familiares discutiendo, algunos defendiéndome, la mayoría permaneciendo en silencio, todos ellos observando el espectáculo como si fuera arte escénico. No podía quedarme allí. No podía pararme en ese vestíbulo mientras mi suegro destruía mi reputación y mi matrimonio frente a una audiencia. Me giré hacia Claire. «Me voy», le dije en voz baja. «Cuando estés lista para escuchar la verdad, vuelve a casa». Luego me fui. Nadie intentó detenerme. Me subí a mi coche, un Audi A6 de 3 años que había comprado usado porque prefería la ingeniería alemana fiable a las declaraciones llamativas, y conduje de regreso a Manhattan. Durante todo el trayecto, mi mente estaba acelerada. William había contratado a un investigador privado. Tenía documentos, declaraciones, evidencia que supuestamente probaba que yo era un fraude. Pero todo lo que había dicho era una distorsión o una mentira descarada. Mi firma no estaba en problemas. Whitman Capital Management era una de las firmas de inversión boutique más exitosas de Nueva York, gestionando más de 2.000 millones en activos para 43 clientes. Habíamos reestructurado nuestra base de clientes el trimestre pasado para centrarnos en cuentas más grandes, lo que significó dejar caer a algunos clientes más pequeños, pero nuestros ingresos en realidad habían aumentado en un 18%. Mi ingreso personal era complicado porque había estructurado mi compensación para minimizar la obligación fiscal, lo cual es práctica estándar para cualquiera en gestión de patrimonio. Mi salario base era de 200.000, sí, pero también recibía bonificaciones trimestrales ligadas al rendimiento del fondo, participación anual en las ganancias y ganancias de capital de mi participación accionaria en la firma. El año pasado, mi compensación total había sido de poco más de $3 millones. Este año estaba en camino de ser similar. Yo no era pobre. Yo no estaba en problemas. Yo era, por cualquier medida razonable, rico. Pero William claramente había encontrado una manera de hacer que mis finanzas parecieran sospechosas, ya sea a través de una tergiversación deliberada o a través de un investigador que no entendía cómo funcionaban las asociaciones de inversión. Y ahora Claire, que me amaba, pero que había sido condicionada toda su vida para confiar en el juicio de su padre, estaba dudando de mí. Llegué a nuestro apartamento en Tribeca a las 9:30 de la noche. Nos habíamos mudado allí hace 6 meses, un apartamento de 3 dormitorios con ventanas de suelo a techo con vistas al río Hudson. Claire había querido usar su fondo fiduciario para comprar algo en el Upper East Side, más cerca de sus padres, pero yo sugerí que comenzáramos con algo que pudiéramos pagar juntos, construir capital juntos, crear algo que fuera nuestro en lugar de una extensión de la riqueza de su familia. Ella estuvo de acuerdo, y encontramos este lugar. Pagamos 850.000 en efectivo de mis ahorros, sacamos una pequeña hipoteca para renovaciones. Era nuestro hogar, el primer lugar que se sentía como si nos perteneciera a ambos por igual. Ahora, al entrar solo, se sentía hueco y mal. Me serví 3 dedos de Macallan 18, me senté en el sofá y esperé. Claire regresó a casa a las 11:15. Escuché su llave en la cerradura, escuché sus tacones en el suelo de madera. La escuché dejar su bolso. Ella entró en la sala y se quedó allí mirándome. Su maquillaje estaba arruinado por el llanto. Su vestido, un vestido de cóctel azul marino que le había dicho que se veía hermoso cuando nos vestimos antes, estaba arrugado. «Dime la verdad», dijo. Su voz era plana, exhausta, sobre todo. Dejé mi vaso. «¿Qué quieres saber?» Ella se sentó en la silla frente a mí, manteniendo la distancia. ¿Estás en problemas financieros? ¿Está la firma en problemas? ¿Te casaste conmigo por mi dinero? Cada pregunta era un cuchillo. Tomé aliento. No, no, y absolutamente no. Ella negó con la cabeza. Mi padre me mostró documentos, Ethan. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, listas de clientes. Dijo, estás mintiendo sobre tus ingresos, que has estado tratando de acceder a mi fondo fiduciario, que no eres quien dices ser. Sentí que la ira se elevaba, caliente y aguda.
tu padre está equivocado o está mintiendo o ambas cosas. No sé qué documentos te mostró, pero son falsos o están sacados de contexto. Mi firma tiene éxito. Mi ingreso es sustancial, y nunca, ni una sola vez, he intentado acceder a tu fondo fiduciario. No necesito tu dinero, Claire. Nunca lo he necesitado. Ella estaba llorando de nuevo. Entonces, ¿por qué tiene pruebas? Me levanté, fui a mi oficina y volví con mi computadora portátil. Porque está mirando información incompleta y sacando conclusiones equivocadas. Mira. Abrí mi software de gestión financiera personal. Los registros detallados que guardaba de cada cuenta, cada inversión, cada transacción. Esta es mi cuenta corriente. Saldo actual 438.000. Esta es mi cuenta de ahorros. Saldo 1,2 millones. Estas son mis cuentas de inversión con Fidelity, Vanguard y Schwab. Valor combinado 11,4 millones. Esta es mi participación accionaria en Whitman Capital. Valor estimado basado en nuestra última valoración de terceros 8,3 millones. ¿Quieres ver la documentación, los extractos, las valoraciones? Lo tengo todo. Claire miró fijamente a la pantalla. ¿11 millones? Su voz era apenas un susurro. ¿Tienes 11 millones de dólares en inversiones? Asentí. Más la participación accionaria en la firma, más el efectivo líquido, más este apartamento. Mi patrimonio neto total a partir del mes pasado es de aproximadamente 21,6 millones de dólares. No soy pobre, Claire. No estoy en problemas, y ciertamente no me casé contigo por tu fondo fiduciario. Ella me miró. Su expresión una mezcla de conmoción y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta me pareció absurda. Te lo dije. Te dije que trabajo en gestión de patrimonio. Te dije que soy socio principal. Te dije que estaba cómodo. Nunca preguntaste por detalles y no pensé que importara. No hablamos de dinero. Nunca hemos necesitado hacerlo. Ella negó con la cabeza. Pero mis padres piensan que estás en la ruina. Piensan que me estás usando. Te han estado tratando como... ¿Cómo? Ella no pudo terminar la frase. Yo la terminé por ella. Como un cazafortunas. Como alguien inferior a tu familia. Como si yo no fuera lo suficientemente bueno para ti porque no heredé mi riqueza. Claire se cubrió la cara con las manos. Lo siento mucho. Debí haberte defendido mejor. Debí haberle exigido pruebas a mi padre antes de creer cualquier cosa que dijera. Simplemente, él fue tan convincente y nunca me había mentido antes. Quería consolarla, pero estaba demasiado enfadado, demasiado herido por el hecho de que ella hubiera dudado de mí incluso por un momento. Está mintiendo ahora, dije. O como mínimo, está presentando una imagen distorsionada diseñada para separarnos. La pregunta es, ¿por qué? Claire levantó la mirada. Porque no cree que seas lo suficientemente bueno para mí. Lo dijo desde el principio. Cree que debería haberme casado con alguien de nuestro mundo, alguien con el pedigrí adecuado, las conexiones familiares adecuadas. Me volví a sentar, de repente agotado. ¿Y tú qué piensas? Ella me miró a los ojos. Pienso que te amo. Pienso que eres lo mejor que me ha pasado, y pienso que mi padre está equivocado. Las palabras debieron haberme tranquilizado, pero no lo hicieron. Porque la duda, una vez plantada, es difícil de borrar por completo. Y Claire había dudado de mí esta noche, aunque solo fuera por un momento. Nos acostamos en silencio, acostados en lados opuestos del colchón, ambos fingiendo dormir. A la mañana siguiente, Claire fue al hospital para su turno de domingo. Yo me quedé en casa y tomé una decisión. Si William quería jugar a los juegos de investigación financiera, le daría algo que investigar. Llamé a mi abogado, Andrew Miller, un socio en Klein & Associates que había manejado mis contratos comerciales durante 6 años. Andrew contestó al segundo timbrazo. Ethan, ¿qué pasa? Debía haber sonado estresado. Le expliqué la situación, la acusación en la fiesta, el investigador privado,
las afirmaciones de William sobre mis finanzas. Andrew escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, eso es difamación, potencialmente libelo si ha distribuido esos documentos. Podrías demandar. Negué con la cabeza aunque él no pudiera verme. No quiero demandar a mi suegro. Quiero cerrarle la boca. Quiero pruebas de que está equivocado, documentadas e innegables. ¿Puedes ayudarme con eso? Andrew se quedó en silencio por un momento. Puedo preparar una divulgación financiera completa, una declaración de patrimonio neto, una verificación de ingresos, saldos de cuentas, todo. Pero Ethan, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Una vez que revelas tu posición financiera real, cambian las dinámicas con la familia de Claire. Ahora mismo, piensan que eres una amenaza para el dinero de su hija. Si descubren que eres más rico de lo que pensaban, podría crear problemas diferentes. Yo no había pensado en eso. ¿Qué tipo de problemas? Andrew suspiró. Resentimiento, para empezar. Vergüenza. Y dependiendo de cómo esté estructurado el fondo fiduciario de Claire, podrían preocuparse de que intentes controlar sus activos o influir en las decisiones financieras familiares. La riqueza crea dinámicas complicadas, especialmente en familias que miden el estatus por el patrimonio neto. Consideré eso. No me importan sus dinámicas. Me importa que mi esposa crea que no soy un fraude. Prepara la divulgación. Que sea exhaustiva. Quiero cada cuenta, cada activo, cada dólar documentado. Andrew dijo que tendría algo listo para el final del día hábil del lunes. Pasé el resto del domingo en el apartamento trabajando desde casa, tratando de concentrarme en algo que no fuera el hecho de que mi matrimonio se estaba desmoronando. Claire regresó a casa a las 6 de la tarde, todavía distante, todavía procesando. Pedimos comida para llevar, comimos en silencio y nos acostamos temprano. El lunes por la mañana, fui a mi oficina en Whitman Capital en el piso 32 de un edificio en Midtown. Mi asistente, Sarah Chen, me miró y supo que algo andaba mal. ¿Mal fin de semana?, preguntó. Asentí. Cosas de familia. Estoy bien. No estaba bien. Estaba furioso y herido y decidido a demostrar que William Sterling estaba equivocado. A las 3 de la tarde, Andrew llamó. Tengo tu divulgación. Son 48 páginas. Perfil financiero completo verificado por contadores de terceros. También he incluido documentación de Whitman Capital que confirma tu participación como socio y tu estructura de compensación. Esto es exhaustivo, Ethan. Cualquiera que lea esto sabrá exactamente lo que vales. Le dije que lo enviara por correo electrónico inmediatamente. El PDF llegó a mi bandeja de entrada a las 3:14 de la tarde. Lo abrí y comencé a leer. La primera página era un resumen del patrimonio neto. Activos totales $21.600.000. Pasivos totales $200.000 restantes de la hipoteca del apartamento. Patrimonio neto $21,4 millones. Las siguientes 47 páginas desglosaban cada cuenta, cada inversión, cada activo. Era minucioso, detallado y completamente preciso. Le reenvié el documento a Claire con un asunto, la verdad sobre mis finanzas. Luego la llamé. Ella contestó al tercer timbrazo, su voz profesional, claramente en el trabajo. Ethan, no puedo hablar ahora. Estoy con un paciente. Mantuve mi voz firme. Te envié un correo electrónico. Léelo cuando tengas tiempo. Es una divulgación financiera completa preparada por mi abogado. Todo lo que tu padre afirmó sobre mí está ahí con documentación. Míralo, luego decide si todavía crees que me casé contigo por dinero. Colgué antes de que ella pudiera responder. Se sintió mezquino y dramático, pero ya no me importaba la imagen. Necesitaba que viera la verdad, y necesitaba que tomara una decisión sobre si me creía a mí o a su padre. A las 8 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Claire. Lo leí, dijo. Su voz era temblorosa. Todo. Ethan, ¿por qué no me dijiste que valías $20 millones?
yo todavía estaba en la oficina mirando el horizonte de Manhattan. Porque no importaba. Porque no quería que nuestra relación se tratara de dinero, ni el tuyo ni el mío. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Ella estaba llorando. Podía oírlo en su voz. Mi padre va a perder la cabeza cuando vea esto. Sentí una sombría satisfacción. Bien. Que la pierda. Me acusó de ser un cazafortunas frente a toda tu familia. Me debe una disculpa y también te debe una a ti por tratar de destruir tu matrimonio basándose en información incompleta y suposiciones equivocadas. Claire se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, quiero mostrárselo. Quiero llevar esto a mis padres y hacer que admita que estaba equivocado. Dudé. Una parte de mí quería exactamente eso, pero otra parte, la parte que recordaba la mirada de duda en los ojos de Claire el sábado por la noche, no estaba segura de que eso arreglara algo. Haz lo que creas correcto, dije finalmente. Pero Claire, necesito que entiendas algo. Esto no se trata solo de demostrar que tu padre está equivocado. Se trata de si confías en mí, si crees en nosotros. Porque si vas a dudar de mí cada vez que tus padres planten una semilla de sospecha, no tenemos un matrimonio. Tenemos una relación tomada como rehén por su aprobación. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, lo sé, y lo siento. Debí haber confiado en ti inmediatamente. Debí haber sabido que no me mentirías, pero son mis padres, Ethan. Han estado ahí toda mi vida. Elegirte a ti por encima de ellos es difícil. Las palabras me hirieron. No te estoy pidiendo que elijas. Te estoy pidiendo que los veas claramente, que reconozcas que están equivocados acerca de mí y que han estado equivocados desde el principio. Ella suspiró. Hablaré con ellos mañana. Les mostraré la divulgación y luego. Luego descubriremos qué viene después. Al día siguiente, Claire fue al ático de sus padres. Yo no fui con ella. Ella había dicho que sería mejor si los confrontaba sola sin mí allí para inflamar la situación. Pasé el día en la oficina tratando de trabajar, fallando miserablemente, revisando mi teléfono cada pocos minutos para ver si había actualizaciones. A las 2:30 de la tarde, Claire llamó. Quieren reunirse contigo, dijo. Su voz sonaba extraña, controlada. Esta noche en su casa, dijeron que quieren discutir la divulgación financiera. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Se disculparon? Una pausa. No exactamente, pero están dispuestos a hablar. Eso es un progreso, ¿verdad? No se sintió como un progreso. Se sintió como otra emboscada. Otra oportunidad para que William convirtiera esto en algo en lo que él seguía teniendo razón y yo seguía siendo el problema. Pero acepté ir porque Claire me lo pidió, porque negarme solo crearía más conflicto. A las 7 de la tarde, me puse mi traje más caro, un Tom Ford color carbón que compré a medida en Londres, y conduje hasta el ático de los Sterling en la Quinta Avenida. El portero me reconoció, me indicó que fuera al ascensor privado. Subí al piso 23, caminé por el pasillo con su arte de calidad de museo y alfombras persas, y toqué el timbre. Eleanor contestó. Parecía incómoda, lo cual era inusual para una mujer que había perfeccionado el arte de la superioridad fría. Ethan, dijo, pasa. La seguí hasta la sala de estar, un espacio enorme con techos de 12 pies y ventanas con vistas a Central Park. William estaba sentado en su sillón de cuero, con gafas de lectura posadas en su nariz, luciendo como un rey celebrando corte. Claire estaba en el sofá, su expresión ansiosa. Me senté frente a William, mantuve el contacto visual. Esperé. Él dejó el documento que había estado leyendo. Era mi divulgación financiera. Esto es bastante minucioso, dijo. Su tono era neutral, no revelaba nada. Ethan, continuó. Según esto, vales considerablemente más de lo que creíamos. De hecho, vales más que el saldo actual del fondo fiduciario de Claire. Mantuve mi voz firme. Sí. La expresión de William se endureció, lo que plantea la pregunta de por qué no revelaste esta información antes. ¿Por qué nos dejaste creer que eras un profesional con dificultades viviendo de un salario modesto? Sentí que la ira me invadía.
No te dejé creer nada. Asumiste que era pobre porque no vengo de la riqueza. Nunca preguntaste por mis finanzas. Nunca me diste la oportunidad de explicar mi estructura de compensación o mis inversiones. Hiciste suposiciones basadas en prejuicios. Y ahora estás enojado porque esas suposiciones eran incorrectas. Eleanor interrumpió. Eso no es justo, Ethan. Estábamos tratando de proteger a nuestra hija. Me giré hacia ella. ¿De qué? De alguien que la ama, de alguien que es financieramente estable y exitoso, o de alguien que no encaja en su definición de aceptable basada en las profesiones de sus padres y su código postal de crecimiento. La sala se quedó en silencio. Claire estaba mirando sus manos. William se levantó, caminó hacia las ventanas, miró el parque. Cuando se dio la vuelta, su expresión era diferente, menos hostil, más calculadora. Digamos que me equivoqué acerca de tu situación financiera. Eso no cambia el hecho de que le ocultaste información significativa a mi hija. Un matrimonio debe construirse sobre la transparencia. No pude evitarlo. Me reí. Eso es irónico viniendo de ti. Contrataste a un investigador privado para espiarme. Me emboscaste en una fiesta familiar. Me acusaste de fraude frente a 50 personas. ¿Y me estás dando una lección sobre transparencia? La mandíbula de William se apretó. Estaba protegiendo a mi hija de lo que creía que era una seria amenaza. Me incliné hacia adelante. No, estabas protegiendo tu ego. No podías aceptar que Claire eligiera a alguien de fuera de tu círculo social. No podías manejar la idea de que se casara con alguien que se ganó su éxito en lugar de heredarlo. Así que, fuiste a buscar pruebas de que yo era un fraude. Y cuando no pudiste encontrar ninguna, la creaste seleccionando datos y sacando conclusiones falsas. Eleanor se levantó. Esto no nos lleva a ninguna parte, Ethan. ¿Qué quieres de nosotros? La pregunta me sorprendió. Miré a Claire, luego de vuelta a sus padres. Quiero una disculpa. Una pública ante las mismas personas que escucharon tus acusaciones el sábado por la noche. Quiero que admitas que estabas equivocado, que no me casé con Claire por dinero, que no soy un estafador ni un cazafortunas, y quiero que empieces a tratarme como familia en lugar de como un enemigo. William y Eleanor intercambiaron una mirada. Fue Eleanor quien habló. Eso es mucho pedir. Asentí. Es proporcional al daño que han causado. Mi reputación importa, Eleanor. En mi industria, la confianza lo es todo. Cuestionaste públicamente mi integridad. Eso tiene consecuencias. La gente habla, la palabra se extiende. Necesito que eso se corrija pública y definitivamente. William volvió a su silla, se sentó pesadamente. De repente parecía más viejo, cansado. Puede que haya sido precipitado en mi evaluación, dijo lentamente. Cada palabra parecía dolorosa. La información que recibí fue aparentemente incompleta. Debí haberla verificado más a fondo antes de hacer acusaciones. No fue una disculpa, pero fue lo más cerca que iba a llegar. Y le incité. Suspiró. Y enviaré una carta a la familia aclarando que me equivoqué, que no estás financieramente inestable y que mis preocupaciones eran infundadas. Claire habló por primera vez, no una carta, papá. Necesitas decirles en persona. Otra reunión familiar, tienes que levantarte de la misma manera que te levantaste el sábado por la noche y decirles que te equivocaste. William miró a su hija. Pude ver el conflicto en su rostro. Orgullo contra amor por su hija. Finalmente, asintió. Bien, organizaré una cena el próximo fin de semana. Haré una declaración. Debería haberme sentido victorioso, pero solo me sentí agotado. Esta no era la relación que quería con los padres de mi esposa. No quería disculpas forzadas y aceptación a regañadientes. Quería respeto genuino, conexión auténtica. Pero tal vez eso era demasiado pedir a personas que medían el valor por el pedigrí y el estatus social. Claire se acercó y tomó mi mano. Gracias, dijo en voz baja. Le apreté la mano, pero no dije nada.
Nos fuimos poco después, condujimos a casa en silencio. De vuelta en nuestro apartamento, Claire se giró hacia mí. ¿Estamos bien?, preguntó. Su voz era pequeña, incierta. Quería decir que sí, asegurarle que todo estaba bien, pero no podía mentir. No lo sé, dije honestamente. Dudaste de mí, Claire. Cuando tu padre hizo esas acusaciones, ¿realmente consideraste que podrían ser ciertas? Eso dolió. Todavía duele. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo siento. Lo siento mucho. Debí haber confiado en ti inmediatamente. Debí haberte defendido sin dudarlo. La abracé. Entiendo por qué te costó. Son tus padres. Los has conocido toda tu vida. Me has conocido a mí por 2 años. Pero si vamos a hacer que este matrimonio funcione, necesitas elegirnos a nosotros por encima de ellos. No cortar la relación, no odiarlos, sino priorizar nuestra relación por encima de su aprobación. Ella asintió contra mi pecho. Lo haré, lo prometo. Nos quedamos allí abrazados, tratando de reconstruir la confianza que se había fracturado, pero no completamente roto. La semana que siguió fue tensa. William programó la cena familiar para el sábado por la noche, otra reunión en su ático. Claire y yo pasamos la semana tratando de volver a la normalidad, pero había un cansancio entre nosotros ahora, una cautela que no había estado allí antes. Ella estaba esforzándose demasiado por demostrar que confiaba en mí. Yo estaba esforzándome demasiado por no resentirme por haber dudado de mí. Ambos estábamos representando el matrimonio en lugar de vivirlo. Llegó el sábado. Nos vestimos formalmente, condujimos hasta el ático, llegamos a las 7 de la tarde. Toda la familia estaba allí de nuevo. Las mismas personas que habían presenciado las acusaciones de William el fin de semana anterior. El ambiente era denso con curiosidad y juicio. Todos sabían que algo había sucedido, que William había convocado esta cena por una razón. Nos reunimos en la sala de estar, con bebidas en mano, haciendo una incómoda pequeña charla. A las 7:30, William se levantó y tintineó su copa. La sala se quedó en silencio. Gracias a todos por venir, comenzó. Su voz era formal, cuidadosamente controlada. Le debo una disculpa a alguien. El fin de semana pasado, hice serias acusaciones contra mi yerno, Ethan. Afirmé que se había casado con Claire por beneficio financiero, que estaba en problemas profesionalmente, que había tergiversado sus circunstancias. Me equivoqué. Hizo una pausa, me miró directamente. Contraté a un investigador que proporcionó información incompleta. Saqué conclusiones sin verificar los hechos. Y dañé la reputación de Ethan frente a todos ustedes. Eso fue injusto e inapropiado. Ethan no es un cazafortunas. No está financieramente inestable. De hecho, después de realizar la debida diligencia adecuada, he descubierto que es un exitoso inversor y empresario con activos sustanciales propios. No se casó con mi hija por su fondo fiduciario. Se casó con ella porque la ama. Y pido disculpas por sugerir lo contrario. La sala se quedó en absoluto silencio. Pude ver conmoción en los rostros de la gente, confusión, recalibración de suposiciones. William levantó su copa hacia Ethan y Claire. Que tengan un matrimonio largo y feliz. Fue el brindis más doloroso que jamás había presenciado. La gente levantó sus copas mecánicamente, bebió, intercambió miradas inciertas. Algunos se acercaron a mí después para disculparse por haber creído las acusaciones iniciales de William. Otros me evitaron por completo, avergonzados por toda la situación. La tía Patricia de Claire me abrazó y susurró, nunca lo creí ni por un segundo, querido. Está claro que le eres devoto. Su tío Robert me estrechó la mano y dijo, William siempre ha sido protector en exceso. No te lo tomes personal. Pero fue personal. Siempre había sido personal. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones incómodas y cortesías forzadas. Nos fuimos a las 10 de la noche, condujimos a casa, nos desplomamos en el sofá. Eso fue horrible, dijo Claire. Asentí. Al menos está hecho.
Ella me miró. ¿Lo está? ¿Esto realmente se acabó o solo estamos fingiendo? Le tomé la mano. No lo sé. Tu padre se disculpó, pero no lo dijo en serio. No realmente. Todavía me está mirando de la misma manera. Todavía me está juzgando por estándares que nunca alcanzaré porque no nací en la familia correcta. La expresión de Claire era dolorida. Entonces, ¿qué hacemos? Había estado pensando en eso toda la semana. Construimos distancia. Vemos a tus padres en días festivos y ocasiones especiales, pero dejamos de intentar ganar su aprobación. Nos centramos en nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro futuro. Dejamos de permitir que su opinión sobre mí definiera nuestra relación. Ella asintió lentamente. Puedo hacer eso. Durante los meses siguientes, eso fue exactamente lo que hicimos. Vimos a William y Eleanor con menos frecuencia. Rechazamos algunas invitaciones a eventos familiares. Construimos nuestras propias tradiciones, nuestro propio grupo de amigos, nuestra propia vida separada de la dinámica familiar Sterling. Lenta, cuidadosamente, Claire y yo reparamos el daño. Fuimos a terapia de pareja con el Dr. Michael Reese, un psicólogo que se especializa en familias que navegan por la dinámica de la riqueza y el poder. Nos ayudó a trabajar los problemas de confianza, el resentimiento, las lealtades conflictivas. 6 meses después de la confrontación, Claire regresó a casa del trabajo con noticias. Estoy embarazada, dijo, sus ojos brillando. La abracé, sentí alegría y terror en igual medida. Eso es increíble. Ella se rió. Lo sé. Estoy asustada y emocionada y no sé cómo sentirme acerca de decírselo a mis padres. Le besé la frente. Se lo diremos juntos y estableceremos límites sobre su participación. Este es nuestro hijo. Pueden ser abuelos, pero no tienen el control de cómo criamos a nuestro bebé. Ella asintió. De acuerdo. Le dijimos a William y Eleanor en el brunch del domingo 2 semanas después. Estaban emocionados, emotivos, ya planeando cuartos de bebé, fondos fiduciarios y escuelas privadas. Dejé que Claire manejara la mayor parte de la conversación, la observé navegar el entusiasmo de sus padres con firmeza suave, estableciendo los límites que habíamos discutido. No fue perfecto. William todavía hacía comentarios ocasionales que revelaban sus prejuicios persistentes. Eleanor todavía me trataba con distancia educada en lugar de calidez genuina, pero lo estaban intentando, y eso era algo. Mi hija Isabella nació en un cálido día de junio, 7 libras, 3 onzas, perfecta en todos los sentidos. William y Eleanor vinieron al hospital, sostuvieron a su nieta con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde que los conocí, los vi como humanos en lugar de adversarios. Defectuosos, sí, clasistas y prejuiciosos, absolutamente, pero también capaces de amor, de cambio, de crecimiento. La llamamos Isabella Caroline en honor a mi madre y a la abuela de Claire. William preguntó si habíamos considerado llamarla como algún pariente Sterling. Dije, no, consideramos que nombres nos encantaban, y estos fueron los que elegimos. Él asintió. No presionó. Pequeño progreso. Isabella tiene 2 años ahora, es brillante, divertida y amable. William la adora, la mima, se ha suavizado considerablemente desde que se convirtió en abuelo. Eleanor nos envía fotos de atuendos que ha comprado para Isabella, pide permiso antes de regalar artículos caros, ha aprendido a respetar nuestras elecciones de crianza. Los vemos una vez al mes para cenas familiares, mantenemos relaciones cordiales pero con límites. La divulgación financiera que se suponía que era privada se ha convertido en algo así como una leyenda en la familia de Claire. La gente la referencia oblicuamente, bromean sobre la vez que William se equivocó con los hechos, hablan de mí con un respeto a regañadientes que proviene de saber que no necesito su dinero ni su aprobación. El mes pasado en la fiesta del segundo cumpleaños de Isabella, William me apartó. Quiero que sepas algo. Dijo. Estábamos parados en mi terraza viendo a Isabella jugar con sus primos. Me equivoqué contigo. No solo sobre tus finanzas, sino sobre quién eres. Has sido bueno para Claire, bueno para esta familia. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo verlo.
Fue la disculpa que había querido 2 años atrás, finalmente ofrecida sin presión ni actuación. Lo miré, vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Gracias, dije. Eso significa algo. Él asintió. Para que conste, me alegro de que Claire se casara contigo. Incluso si me haces quedar mal en las reuniones familiares, sonreí. Solo te estoy manteniendo humilde, William. Nos quedamos allí mirando a Isabella, 2 hombres de mundos diferentes que habían encontrado un terreno común en amar a las mismas personas. No era la relación que había imaginado tener con mi suegro, pero era real, ganada con esfuerzo, construida sobre la verdad en lugar de suposiciones. Esa noche, después de que todos se fueron e Isabella estaba dormida, Claire y yo nos sentamos en el sofá con copas de vino. Tu padre realmente se disculpó, dije. Ella sonrió. Lo sé, crecimiento personal. ¿Quién lo diría? La abracé. Lo superamos, ¿verdad? Las acusaciones, la duda, el drama familiar. Sobrevivimos. Ella me besó. Hicimos algo mejor que sobrevivir. Construimos algo real. Algo que no se pudo sacudir incluso cuando todos lo intentaron. Pensé en la divulgación financiera guardada en un archivo en algún lugar. En los 21 millones de dólares que William pensó que resolverían todo o probarían algo. En el año de dolor, distancia y reparación. ¿Sabes lo gracioso? Dije, tu padre estaba tan concentrado en si yo quería tu dinero, que nunca preguntó si realmente te amaba. Esa era la única pregunta que importaba. Y nunca pensó en hacerla. Claire sonrió. ¿Le habrías dicho la verdad? La besé. Cada vez que te amé desde el momento en que nos conocimos, que te amaría si estuvieras en la ruina. Que la única fortuna que siempre quise fue una vida contigo. Ella se rió. Eso es increíblemente cursi. Me encogí de hombros. No lo hace menos cierto.